Más allá del ámbito clínico, la neurociencia está influenciando muchas otras áreas, como la educación, donde la investigación sobre el desarrollo cerebral está ayudando a crear entornos de aprendizaje más efectivos, o la salud mental, con terapias que ahora se basan en una comprensión más profunda del cerebro. En un contexto que tiende a poner el foco en lo negativo y en las emociones más que en la razón, creemos que es más necesario que nunca hacer ejercicios de divulgación como el de hoy y apoyar la labor de la ciencia como uno de los motores reales que hacen avanzar nuestras sociedades. Estamos seguros de que esta conferencia será un espacio para aprender, reflexionar y maravillarnos con los avances que están transformando nuestra forma de entender el cerebro humano. Y no podríamos estar en mejores manos que las de la doctora Herrera. Permitidme que haga una breve presentación. La doctora Eloísa Herrera es la actual presidenta de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo y profesora de investigación en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España. Obtuvo su doctorado mientras investigaba en el Centro Nacional de Biotecnología, siendo su directora de tesis la profesora María Blasco, que de hecho estará mañana aquí y a la que os invito también a venir hoy a hablar sobre otro tema muy distinto, el cáncer. Sí, sí. Sí, la verdad es que ha sido una coincidencia, pero una feliz coincidencia tener a dos grandes científicas esta semana en el Cervantes y ojalá mucha gente se anime a venir a escucharos. Bueno, posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde identificó los mecanismos moleculares que subyacen a la aparición de la visión binocular. La investigación que ha llevado a cabo en su laboratorio del Instituto de Neurociencias en Alicante ha contribuido a comprender cómo surgió la simetría bilateral en la evolución y ampliar el conocimiento sobre los mecanismos reguladores que subyacen a los procesos de orientación y focalización de los axones durante el cableado de los circuitos neuronales. De migración neuronal y de todo lo demás, lo voy a dejar hablar a la profesora Herrera. Ha recibido el Premio de Desarrollo Profesional de la Human Frontier Science Program, el Premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico, ha coordinado el libro blanco Brain, Mind and Behavior del CSIC y fue coordinadora adjunta de la Agencia Estatal de Investigación en Neurociencias. Pertenece al consejo editorial de varias revistas científicas y es miembro de diversos comités y paneles de evaluación para agencias nacionales e internacionales. Lo dicho, que no podíamos estar en mejores manos. Bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Es un placer estar aquí esta tarde en el Instituto Cervantes, aquí en Bruselas, con vosotros. Pero también es un reto porque cuando me invitan a dar charlas divulgativas como esta, que no es muy a menudo, la verdad, fuera del contexto de los congresos científicos en los que me encuentro más cómoda, pues lo vivo como un reto porque en realidad me di cuenta que es muy difícil transmitir. La divulgación científica es muy complicada, es realmente difícil transmitir conceptos complejos, ¿no?, de científicos. Y lo digo, y además me di cuenta que no soy muy buena dando charlas divulgativas, y lo digo por propia experiencia, por lo que vivo en mi familia. Yo vengo de una familia numerosa, tengo 8 hermanos, y cuando nos reunimos en las reuniones familiares, se me oye, ¿verdad? Sí. Cuando nos reunimos en las reuniones familiares, pues me suelen preguntar, siempre sale algún tema de actualidad científico y me dicen, cuéntanos tú qué piensas sobre este tema que acaba de salir y tal, o me dicen, ¿y qué es lo que estáis investigando en los últimos meses?, ¿no?, como si fueran los meses. En realidad nosotros investigamos en años, pero bueno, ellos siempre me preguntan, ¿y qué estás haciendo en los últimos meses en tu laboratorio? Y yo empiezo muy emocionada a contarles un poco lo que me están preguntando. Y siempre tengo ahí como un foro, ¿no?, de 3 o 4, y al cabo de los 5 minutos ya veo que unos están hablando con otros, el otro se va a la cocina, el otro ya está en fin, que no soy muy exitosa, ¿no?, parece ser, como divulgadora científica. Pero bueno, espero que... Hoy me lo he intentado preparar, entonces espero que me salga un poco mejor y si no, pues bueno, os pido un poquito de paciencia y que no os aburráis mucho. Bueno, pues como sabéis, la neurociencia es la disciplina que explora los mecanismos fisiológicos del cerebro y cómo se desarrolla, funciona y los estados patológicos del sistema nervioso.
Y como nos estaban diciendo antes, ha experimentado un progreso espectacular, sin precedentes, en las últimas décadas, impulsado básicamente por avances tecnológicos revolucionarios que nos están abriendo nuevas posibilidades, no solo para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas, sino también para entender cómo funciona la mente humana y quizá incluso para promover mejoras en nuestras capacidades sensoriales y cognitivas en un futuro, como voy a intentar contar ahora después. También debo decir que cuando me pidieron el título para esta conferencia hace ya bastantes meses, yo creo que igual me viene un poquito arriba, y porque cuando hace unos días empecé a pensar un poco en lo que os iba a contar, pues me di cuenta de que quizás el título era un poquito ambicioso, ¿no? Porque avances en neurociencia, en realidad, en los últimos 15 o 20 años, los avances en neurociencia son tan amplios que es imposible resumirlo en un par de horas, como vamos a estar hoy aquí hablando. Y además, por otra parte, os podéis imaginar que en realidad la neurociencia abarca muchísimas disciplinas distintas, ¿no? Pues desde la robótica, la inteligencia artificial, por supuesto ahora, que todos estamos hablando de ella tanto y para la neurociencia es fundamental, genética, biología del desarrollo, biología molecular, etcétera, ¿no? O sea, abarca muchísimos campos, se puede estudiar desde muchísimos, psicología, por supuesto, se puede estudiar desde muchísimos puntos de vista y, como os podéis imaginar, yo no soy experta en todos esos campos, yo soy experta en una parcela muy pequeñita, entonces lo que voy a hacer al final es ser menos ambiciosa y centrarme más en las cosas que hacemos en el laboratorio y en avances tecnológicos, los que yo creo que son los más sorprendentes o relevantes, pero más relacionados con lo que nosotros hacemos en el laboratorio. No tan amplio, ¿no? Vale. Bueno, los circuitos neuronales se comienzan a formar durante el desarrollo embrionario y siguen modelándose y refinándose durante la adolescencia hasta llegar a la etapa adulta, donde ya tenemos un cerebro con su giro y sus surcos, ¿no? Bien formados, que llamamos circunvoluciones, gracias a los cuales se pueden acomodar, y voy a parar aquí un poquito el vídeo, creo que puedo pararlo. ¿Se ha parado? Sí. Y gracias a estas circunvoluciones, que voy a parar aquí el vídeo porque para mencionar que en realidad, y esto seguramente lo sabéis todos, pero es bueno explicarlo, que en realidad estas circunvoluciones solo no existen en otros mamíferos, o sea, existen en algunos, pero los que tenemos más circunvoluciones somos los humanos, bueno, los primates en general, porque han surgido en la evolución para acomodar el enorme número de neuronas y de células en el cerebro que tenemos los humanos, ¿no? El cerebro está, y como digo, otras especies, como por ejemplo el ratón, con el que trabajamos muchísimo en el laboratorio, o incluso los conejos, en fin, varios otros mamíferos, tienen la superficie del cerebro es completamente lisa, ¿vale? No tienen estas circunvoluciones. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho menor número de neuronas. Esto no quiere decir que funcionen diferentes, pero sí que los circuitos evidentemente no son iguales, ¿vale? Entonces, como decía, el cerebro está formado por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que están íntimamente conectados. Y aquí también, de nuevo, voy a hacer un poquito voy a parar el vídeo para que veáis aquí a esta altura. Ay, ¿se me para? ¿Se me ha parado? No se ha parado. Vale, ahí veis que en realidad el cerebro por dentro está conectado, los dos hemisferios están conectados, es decir, son un órgano solo, ¿vale? Y lo digo porque está el mito que no sé si muchos ya sabréis que no es cierto, pero todavía sigue por ahí el mito de que en realidad el hemisferio izquierdo está más relacionado con nuestra actividad más artística y el hemisferio derecho es como más racional y tal. Esto no es cierto, el cerebro realmente es un todo, funciona como un todo y los dos hemisferios están totalmente ligados. Y es verdad que aunque hay zonas del cerebro, el cerebro realmente está regionalizado y hay zonas que se encargan de hacer tareas un poco más concretas, pero sin otra zona no puede funcionar. O sea, el cerebro es un todo y funciona como un todo, ¿vale? Esto es bastante importante que lo transmitamos los que trabajamos en esto. Perdona que estoy un poquito acatarrada.
Vale, pues el cerebro, todo esto estoy dando un poquito de nociones muy básicas, ¿vale? Porque luego es importante para lo que os voy a contar. Vale, pues dentro del cerebro, como sabéis todos, están las neuronas, ¿no? Está formado por miles y miles de neuronas distintas, de muchos tipos. El número exacto no se conoce, pero se hacen estimaciones de que hay como unos 86.000 millones de neuronas, ¿vale? Nadie se ha puesto a contarlas, pero bueno, son estimaciones que se hacen a partir de trocitos pequeños que se cuentan. Bueno, pues cada una de estas neuronas tiene ¿veis mi ratón? Sí. Tiene el cuerpo celular, ¿vale? Que es esta especie de pirámide de triangulito, donde está el contenido genético, ¿no? El DNA, y luego de este cuerpo celular salen un montón de ramificaciones que son lo que llamamos las dendritas, ¿vale? Y dentro de cada dendrita, en cada dendrita tenemos todas estas espinas, lo que llamamos espinas, que son estos que están aquí en amarillito, ¿vale? Además de estas dendritas, existe otra prolongación que no tiene espinas y que es lo que llamamos el axón, que es un cable muy, muy largo por el que se transmite la información neuronal y que al final también tiene muchísimas ramificaciones que luego van a conectar, que son las que van a conectar con las espinas de otras neuronas, ¿vale? Y esas son las conexiones. Al final, la conexión entre el axón de una neurona y la espina de otra es este trocito, ¿vale? Estos botones que llamamos sinapsis, que es por donde realmente se conectan las células, las neuronas, unas con otras, ¿vale? La transmisión sináptica siempre ocurre en esa dirección, del axón a la dendrita de la siguiente, ¿vale? Vale, pues esto es simplemente para que veáis la enorme complejidad del cerebro, porque a esos 86.000 millones de neuronas hay que añadirle que cada una hace miles y miles de sinapsis, ¿vale? Y no solo eso, sino que además cada neurona, o sea, en el cerebro existen muchos tipos distintos de neuronas, cada uno con una función distinta. De unas conocemos más, de otras menos. Pero es que además no solo hay neuronas en el cerebro, también hay otro tipo de células que son las células gliales, ¿vale? La glía, que hasta hace poco, que también hay subtipos distintos de glía, los oligodendrocitos, los astrocitos, pues todas estas células, hasta hace muy poco se pensaba que eran células simplemente que estaban como de soporte, ¿no? Servían de soporte o de un poco de alimento a las neuronas. Pero hoy sabemos que además también tienen funciones muy importantes de modulación de la transmisión sináptica, ¿vale? O sea que realmente también son, no solo de neuronas vive el cerebro, ¿vale? O sea que eso ayuda todavía más a la enorme complejidad que tiene el cerebro. Vale, pues todas estas conexiones se van debilitando. Esto es simplemente, ahí veis como hay en una simple capa, ya veis que hay millones y millones de tipos distintos. Y todas estas conexiones, como decía, se van debilitando con la edad y además el número de neuronas con la edad se va reduciendo, ¿vale? Van degenerando. Es decir, que durante el desarrollo embrionario hay una gran expansión al principio del número de neuronas, o sea, del número primero de células que no son todavía neuronas, y luego se dividen hasta cierto momento, una vez ya siendo neuronas, y llega un momento en que ya dejan de dividirse para, durante la infancia, empezar a extenderse y a conectarse unas con otras. Es cuando se establecen los circuitos y la sinapsis, ¿no? Cuando se consolidan realmente esas conexiones de las que os hablaba antes, dependiendo de nuestras experiencias. Dependiendo de las experiencias que tengamos, se consolidan unas o se debilitan otras, digamos, ¿no? Luego ya empieza la fase adulta, en la que estas conexiones que ya están establecidas bien se funcionan más o menos bien, unas mejores que otras también, y también todavía hay un cierto grado de flexibilidad, es decir, dependiendo de lo que aprendamos, de nuestra experiencia y tal, todavía podemos reforzar una o debilitar otra, pero ya es bastante menos flexible que durante las etapas del desarrollo, ¿no? Durante las etapas postnatales.
Y luego ya hay una etapa tardía en la que el número de células va reduciéndose y las conexiones comienzan a fallar. Es decir, que con la edad el cerebro va perdiendo funciones cognitivas, incluso cuando no hay ninguna patología, ¿vale? Y claro, además, cuanto más vivimos, pues la probabilidad de que esas conexiones fallen o se debiliten se van perdiendo o son más altas. La investigación biomédica en los últimos años se ha desarrollado impresionantemente, ¿no? Y hay una colección enorme de nuevas tecnologías destinadas a proteger y mejorar la salud humana. Por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer, que bueno, todavía queda mucho por investigar, evidentemente, pero está bastante desarrollado, se ha mejorado muchísimo. Hay muchísimos cánceres que hoy día ya se curan. También se curan muchísimas enfermedades infecciosas y también la higiene, ¿no?, que hemos desarrollado en los últimos años. Pues todo esto ha hecho que la edad media o la esperanza de vida aumente muchísimo en el último siglo. De manera que actualmente más del 15% de la población mundial es mayor de 65 años. Y esto es especialmente, digamos, preocupante en los países desarrollados, como podéis ver ahí, ¿no? Y además se estima que en el 2050 ese porcentaje va a elevarse al 35% y continuará incrementándose más y más rápidamente en años sucesivos. Esto evidentemente pues está muy bien, todos estamos muy contentos de vivir más años, ¿no? Pero tiene la cara negativa y es que hasta ahora no estamos siendo capaces de resolver la degeneración o las deficiencias cognitivas asociadas a la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, también los casos de Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas pues están aumentando muchísimo precisamente pues, porque estamos alcanzando edades que antes no se alcanzaban y nuestro sistema nervioso no está programado para alcanzar esas edades, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía no hemos encontrado la forma de resolverlo adecuadamente. Pero, bueno, y además, por otra parte, aparte de la edad, el deterioro cognitivo, o digamos, las causas, hay más causas por las que el sistema nervioso puede dejar de ejercer sus funciones, ¿no? Que es, por ejemplo, pues cuando hay un infarto cerebral, un stroke, o, por ejemplo, si se produce una lesión en la médula espinal, pues se producen tetraplegias, o en el caso de, por ejemplo, si se produce una lesión en el nervio óptico, pues puede dar lugar a ceguera en más o menos grado, ¿no? Es decir, y por otra parte, además, también el sistema nervioso puede funcionar mal por causa genética o congénita que arrastremos desde el nacimiento, ¿no? Es decir, por mutaciones de determinados genes que pueden ser o espontáneas o pueden ser heredadas. Y esto pues puede dar lugar, estas mutaciones pueden dar lugar a que se produzcan conexiones erróneas o conexiones más débiles o conexiones más fuertes de lo que debieran, ¿no? Entonces, esto, como pasa, por ejemplo, en las enfermedades, en el autismo o en otras enfermedades, en otras discapacidades intelectuales. Bueno, pues la consecuencia de todos estos tipos de daños, degeneración por la edad, el traumatismo o causas genéticas, pueden, como digo, tener consecuencias catastróficas en la función del sistema nervioso. Cuando ocurre un fallo en otro órgano, como puede ser el hígado, los pulmones, etcétera, generalmente no es tan grave. O sea, no es grave, dependiendo de la lesión, ¿no? Pero generalmente no es tan grave porque la mayoría de los órganos no son vitales. Y se pueden o bien sustituir con trasplantes o incluso pueden regenerar, ¿vale? La mayoría de los órganos tiene cierta capacidad de regeneración si se produce un daño. Pero el cerebro, el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y la retina, ¿vale? Por esas tres partes, las células del sistema nervioso central no regeneran, ¿vale? No son capaces de regenerar en absoluto. El periférico sí. El sistema nervioso periférico sí que tiene cierto grado de regeneración. Y esto es importante para lo que os voy a contar luego. Es decir, que una vez que las células del sistema nervioso ya
dejan de dividirse durante el desarrollo, ¿vale? Pues ya esas son las neuronas con las que, o las células en tu cerebro con las que vas a vivir el resto de tu vida, excepto algunas que se van muriendo. Entonces vas a tener esas o menos. Y aquí voy a hacer un inciso porque en realidad hace relativamente poco, y esto es uno de los avances que también quería contaros, pero no voy a hablar mucho sobre ello, pero que algunas veces, que seguramente habéis oído hablar en las noticias, porque se ha hablado mucho de esto últimamente, sí que se ha visto que hay cierta capacidad de neurogénesis, es decir, de nacimiento de neuronas nuevas en adultos, en el individuo adulto. Esto en modelos animales se encontró hace ya como 20 años, así creo, y se está estudiando bastante porque evidentemente, si es verdad, pues claro, sería fantástico, ¿no? En modelos animales es cierto, está más que probado, lo han visto muchísimos grupos. En humanos está en bastante discusión. No está claro que esto realmente... que en humanos tengamos esta neurogénesis, ¿no? Pero bueno, están intentando ver si es cierto o no. Entonces, como decía, la investigación en neurociencia no ha avanzado tanto como en otra área de la biomedicina, como por ejemplo decíamos la investigación en cáncer. ¿Y por qué? Pues esto se debe a que a una gran parte de lo que sabemos, por ejemplo, en cáncer, deriva de realizar biopsias para diseccionar y analizar el tejido en detalle, el tejido enfermo, ¿vale? Sin embargo, en el caso del cerebro solo es posible el acceso al tejido de manera post-mortem, cuando ya no hay solución, ¿no? Cuando ya no se puede intervenir. Pero es que además, claro, mientras que el crecimiento celular en un tumor, por ejemplo, o en otros órganos, como decíamos antes, porque regeneran, se puede estudiar en una placa in vitro, porque puedes poner las células en cultivo y se dividen y tú puedes estudiar qué es lo que está mal en eso bioquímicamente o genéticamente. Con el cerebro esto es más complicado y, como decía antes, el hecho de que además haya tantísimos tipos neuronales, que todo esté conectado con todo, etcétera, que no sea un tejido homogéneo, pues hace que realmente... Perdón. Ay. Un poquito de agua, ¿tenemos? Water? Do we have some water? Oh, sorry. Perdón, ¿eh? Queda la congestión. Gracias. Bueno, pues esto hace que... Ay. Que realmente no podamos estudiar en vitro, ¿no? In vitro, igual que pasa con otras enfermedades, no se ha podido estudiar también el tejido nervioso. Entonces, estas limitaciones han lastrado bastante la investigación en neurociencias comparadas con otras áreas de la salud, pero en los últimos años, y en lo que venía a contaros un poco, pues parece que estamos avanzando un poquito también en este sentido, ¿no? Entonces, uno de los avances más espectaculares que está cambiando la forma en la que investigamos en el sistema nervioso humano es el descubrimiento de que es posible reprogramar células ya diferenciadas, ¿vale? Entonces, hasta hace aproximadamente una década era como un dogma de la biología el que una célula de piel era una célula de piel para siempre ya, o que una célula de un hepatocito iba a ser siempre un hepatocito, o una neurona, ¿no? Pero hace no sé, como 15 años, quizá un poquito más, un equipo japonés laboratorio de... No, me voy a quedar sin voz, ¿eh? No sé si voy a tener que venir otro día, ¿eh? El laboratorio del profesor Shinya Yamanaka, que le dieron el premio Nobel en el 12 o en el 13 o por ahí, ha sido el premio Nobel más rápido de la historia, que se ha concedido más rápidamente porque realmente fue un descubrimiento impactante para los biólogos, desde luego. Yo no me lo podía creer, nadie no lo podíamos creer, ¿no? Que realmente se pueden reprogramar células, es decir, que una célula de piel se puede desdiferenciar hasta convertirla en célula madre, simplemente metiéndole para que exprese 4 genes específicos, ¿vale? Que identificó este grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora
podemos recoger células de la piel de un paciente, por ejemplo, que es un procedimiento no invasivo, en absoluto, ponerlas en cultivo, diferenciarlas con estos factores de Yamanaka, expandirlas en cultivo y añadirles factores que, por otro lado, ya hemos identificado por años y años de estudio, que son los que diferencian a una célula, a neurona o a glía o lo que sea, ¿no? Las ponemos en cultivo y a partir de las propias células del paciente ahora tenemos neuronas, ¿vale? Que podemos estudiar un poco mejor en cultivo. Aún así, hasta ahora también era un poco... No era igual, por supuesto, porque de nuevo lo que teníamos era una placa en 2 dimensiones, ¿no? Que ahí las conexiones que pueden hacer las neuronas pues son muy limitadas. Pero hasta hace muy poquitos años se han empezado a hacer lo que llamamos organoides o incluso asembloides, que son como esferas, ¿no? Se ponen estas células en cultivo y se empiezan a diferenciar, pero haciendo como estructuras en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces esto ya se asemeja un poquito más a lo que tenemos en el cerebro. Y no solo eso, sino que además si ponemos estas células, estos grupos de células, por ejemplo, si diferenciamos una a células de corteza cerebral, otra a neuronas de médula, ¿no? Y las ponemos juntas, pues vemos que empiezan a juntarse y empiezan a establecer conexiones unas con otras de manera espontánea, de manera que vamos a poder empezar a estudiar un poquito mejor cómo se producen esas conexiones. Y incluso una cosa de las más espectaculares, que lo vais a ver ahora, que ha hecho este grupo americano, es que ponen, como os decía, estas células, estos distintos grupitos en cultivo, ahora lo vais a ver, que son las de, por ejemplo, si pones las de corteza, aquí veis 3, ¿no? Las de corteza, médula espinal y otras que están diferenciadas a músculo, ¿no? Pues hacen esto y ven que se crea un microcircuito espontáneamente, de manera que ahora se conectan todas y las neuronas de la corteza, por ejemplo, se le activa, se estimulan y son capaces de mover las células de hacer que las células de músculo se contraigan, ¿no? Es decir, que se crean como microcircuitos. Es decir, que estamos empezando a generar circuitos parecidos a los que tenemos en los humanos, con células humanas, que esto es lo que es distinto, ¿no? Incluso de pacientes, y podemos estudiar qué le ocurre a esas células humanas del propio paciente, ¿vale? Vale. O sea, que nos va a ayudar un poquito a estudiar todo esto de una manera un poquito más rápida y también menos costosa y sin la experimentación animal. Pero no quiero que os llevéis la idea de que la experimentación animal ya no es necesaria, porque esto no es cierto. La experimentación animal, por desgracia, pues todavía hoy día sigue siendo esencial, especialmente en neurociencias, ¿vale? Porque, como os decía, es imposible todavía reproducir los circuitos en un laboratorio, ¿vale? Cómo funcionan los circuitos. Entonces, uno de los modelos que se usan más, que se utilizan más comúnmente en los laboratorios es para estudiar cómo funcionan los circuitos, cómo se forman, cómo se relacionan con otros, etcétera, es el circuito visual. ¿Por qué? Pues porque la retina es una estructura muy superficial y, como he dicho antes, parte del sistema nervioso central, es decir, son neuronas, está formada por neuronas, glía, etcétera. Entonces hay muchos principios básicos que son comunes al resto del sistema nervioso, pero, como digo, es una estructura muy superficial, entonces es bastante accesible. Y la retina está formada, como decías, los cuerpos celulares de las células de la retina, o sea, de las células visuales, están en la retina y de ahí proyectan sus axones a lo largo del nervio óptico hasta alcanzar los núcleos con los que conectarán en el cerebro, ¿vale? Que son los que realmente luego van a procesar la información visual que reciben a partir de la retina. Vale, pues si se produce un daño a nivel del nervio óptico, es decir, se rompe la conexión entre la retina y el cerebro, lo que ocurre es que esos axones o cables se degeneran y esto da lugar, como decíamos antes, a distintos tipos de ceguera, ¿no?
Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en condiciones como el glaucoma, ¿no? que es una cosa que sufren muchas personas mayores a partir de los 65 años, es bastante frecuente, y lo que ocurre es que se va comprimiendo, se empieza a inflamarse lo que rodea al nervio óptico, ¿no? Entonces se va comprimiendo el nervio óptico, se crea ahí una lesión y acaba degenerando. Vale, bueno, pues esto es uno de las enfermedades en las que se está investigando más, porque, como os digo, existe un modelo que hemos creado en el laboratorio, que un modelo en ratón, que recrea muy bien lo que ocurre en esta enfermedad, ¿no? Que se le llama el pinzamiento del nervio óptico, ¿vale? Y lo que hacemos es que veis aquí, si este fuera el ojo, ¿no? Se hace ahí como una especie de pinzamiento, y los axones, que es esto que veis aquí, los axones que veis por ahí, tú no ves mucho, a lo mejor si os ponéis ahí veis mejor. Los axones, que son estas cosas, todas estas pintitas negras que veis por aquí, ¿no? Con las semanas, pues van degenerando. Hasta llegar un momento, y el pinzamiento es donde está marcado aquí con la estrellita esta, ¿no? Entonces veis que a lo largo de la semana van degenerando y llega un momento en que ya pues, prácticamente no han degenerado todos los axones. Y esto es lo que ocurre cuando ya pierdes completamente la visión. Bueno, pues hace unos años, esto hace bastante poco, muchísimos laboratorios en el mundo llevábamos mucho tiempo intentando estudiar o ver, identificar qué genes o cómo podríamos intentar que estos axones regeneren una vez que hay un daño, ¿no? Porque en realidad hasta cierto momento las neuronas van perdiendo el axón, pero realmente siguen ahí vivas, ¿vale? Entonces la idea era, antes de que mueran del todo, ver si somos capaces de incentivar el recrecimiento de esos axones, ¿vale? Y hace, como digo, relativamente poco, en un laboratorio americano en Harvard, consiguieron, gracias, y esta es otra de las técnicas revolucionarias que está cambiando completamente el panorama, gracias a la secuenciación masiva, a la secuenciación genética masiva, han conseguido aislar los genes o identificar genes que, digamos, que bloquean el crecimiento en el adulto, ¿vale? Y lo que han hecho, es mucho más complicado, ¿vale? Pero para resumirlo, lo que han hecho es comparar el genoma o la expresión genética en células, en neuronas que regeneran, como son las del sistema nervioso periférico, que os decía antes, con las neuronas que no regeneran, ¿vale? Y mediante un montón de trucos genéticos, etcétera, pues han conseguido identificar estos genes que, si los bloqueamos, si los quitamos, consiguen que los axones ahora que están dañados regeneren, no espontáneamente, sino con esta manipulación genética, ¿vale? Y esto es lo que podéis ver aquí, que son genes, en un ratón mutante para esos genes, es decir, que le hemos eliminado esos genes, los axones vuelven a regenerar, ¿vale? Estos espectaculares avances, es como la panacea, ¿no? Porque llevábamos muchos años intentando ver si éramos capaces de recrecer el tejido dañado, el tejido nervioso dañado, pues está muy bien y fue como un bombazo en nuestro campo, pero nos descubrió otro problema, el siguiente problema, que es que nos puso en evidencia que en realidad incentivar el crecimiento no es suficiente para que los axones reconecten de nuevo con las células que deben reconectar, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, en el sistema visual lo que estamos viendo es que cuando los axones crecen, y esto lo vemos aquí, y esto es ya en el ratón, por ejemplo, los axones crecen, ¿no? Y cuando llegan a cierto sitio donde hay como una expansión, pues empiezan a crecer totalmente aleatoriamente. En vez de irse por el sitio que deberían y que por donde iban los originarios, pues empiezan a recrecer hacia el otro ojo o hacia atrás o a meterse por sitios que no deben. Es decir, hay conexiones, empiezan a hacer conexiones no deseadas, con lo cual esto pues no es lo que queremos, ¿vale? Entonces, esto ha creado el siguiente problema, ¿no? Y es aquí donde mi laboratorio
tiene un poquito, hemos tomado un poquito de protagonismo porque nosotros llevamos bastantes años estudiando precisamente cómo saben los axones de las neuronas que están empezando a diferenciarse, cómo saben durante el desarrollo embrionario, cómo saben cómo tienen que conectarse con otras neuronas, ¿vale? Nosotros estudiamos los mecanismos moleculares por los que las neuronas durante el desarrollo, los axones de las neuronas durante el desarrollo, empiezan a guiarse o a navegar en todo el tejido nervioso hasta llegar a donde tienen que conectar, ¿no? Entonces, sabiendo estos genes, nuestra idea es que nuestra estrategia para lo que estamos intentando hacer es demostrar que se pueden guiar los axones que recrecen después de un daño, ¿vale? Y básicamente lo que estamos haciendo, y eso es lo que estoy ilustrando aquí, es que, por ejemplo, hemos conseguido, hace unos años nosotros identificamos los genes que hacen que no sé si sabéis que en la retina hay axones que proyectan hacia el hemisferio contrario, ¿vale? Y axones, desde cada retina hay axones que proyectan al hemisferio contrario y axones que proyectan al mismo hemisferio, ¿vale? O sea, desde cada ojo hay axones que van a un lado y a otro. Por eso decía antes que realmente está todo conectado con todo, ¿no? Y nosotros lo que identificamos en el laboratorio fue los genes que hacen que los axones, cuando llegan a la línea media del cerebro, uno vayan hacia un lado y otro vayan hacia otro. O sea, ¿cuáles son los genes que hacen que las neuronas que están en la parte más externa de la retina vayan ipsilaterales y las que, sin embargo, las que están más internas vayan contralaterales, ¿no? Y eso se hace en base a una serie de señales que hay en la zona del quiasma óptico que se llama, que es la zona de la línea media. Vale, pues ahora lo que estamos haciendo y lo que llevamos unos años intentando es, espera, que aquí había una peliculita simplemente para mostraros cómo los axones realmente crecen. ¿Qué pasa aquí? No. Aquí. Vale, bueno, eso es simplemente para que veáis que los axones en realidad van creciendo de acuerdo a señales que se van encontrando en esa zona, que pueden ser señales repulsivas o señales atractivas, dependiendo de los receptores que estén o de las proteínas que estén expresando cada tipo neuronal, ¿vale? Bueno, pues sabiendo qué receptores expresan cada una de ellas, lo que estamos haciendo ahora es en los ratones, en los que hemos mutado los genes que impedían el recrecimiento. Ahora estamos además añadiendo los genes que sabemos que guían a los axones para ir a un lado o a otro, ¿vale? Y bueno, esto en experimentos muy recientes del laboratorio, pues lo que hemos visto es que efectivamente, si esto es una reconstrucción, ¿vale? De axones que están recreciendo desde un lado y, como veis, en un ratón normal, mutado con los genes que hacen que no recrezcan, pues los axones, como decía antes, van hacia todos los sitios. Sin embargo, cuando les metemos además uno de los genes que sabemos que los guía hacia la parte ipsilateral, pues ahora vemos que la gran mayoría de los axones los hemos reconducido a la parte ipsilateral. Es decir, que es posible, además de recrecerlos, guiarlos molecularmente, ¿vale? Bueno, y este descubrimiento, pues bueno, yo creo que también puede ser bastante relevante, no solo para el sistema visual, que, como os decía, es lo que utilizamos en principio como modelo, pero la idea es extenderlo a otros circuitos, ¿no? Esperamos que en el futuro pues también pueda servir todas estas señales que estamos identificando, que son importantes para guiar a los axones, pues para que puedan servir también en otros sistemas. Y de hecho ya sabemos que en el sistema, en la médula espinal, en las células, en las neuronas espinales, son muy parecidas las moléculas que guían a los axones también durante el desarrollo embrionario, ¿vale? De hecho, sabemos que si alguna vez consiguiéramos recrecer a los axones de la médula espinal, que todavía no se puede, hemos conseguido los del nervio óptico, pero, como os digo, es como la avanzadilla, ¿no? Realmente en la médula todavía no hemos conseguido recrecer los axones.
Pero si alguna vez se consigue, lo que sí hemos visto es que las moléculas que los guían son básicamente las mismas, las moléculas que los guían durante el desarrollo son las mismas, porque si mutamos, y esto también lo hemos hecho en el laboratorio, si mutamos los genes que hacen que los axones de la médula no crucen la línea media, ¿vale? Y sin embargo cruzan aberrantemente, pues lo que ocurre en esos ratones mutantes es que el sistema motor está bastante alterado, ¿vale? Veis que en los ratones Walter mueven las patitas, las mueven alternando una y la otra, ¿no? Como hacemos nosotros cuando nos movemos o cuando andamos, pero cuando le mutas estos genes, pues lo que ocurre es que no son capaces de coordinar, ¿no? La coordinación nerviosa, la coordinación motora la tienen bastante alterada. Y además, y si les cambiamos, si le añadimos, y esto no lo voy a enseñar aquí, pero si le añadimos este gen, ahora cambiamos la proyección de esas neuronas, ¿vale? Y también se altera. Bueno, el caso es que todos estos avances están enfocados en tratar de restablecer los circuitos neuronales después de una lesión mediante estrategias bioquímicas, ¿vale? Biológicas, biomédicas. Tratando de replicar, como os decía, los mecanismos moleculares que le funcionan a la naturaleza, en realidad, durante el desarrollo embrionario. Estamos mimetizando un poco lo que ocurre en la naturaleza. Pero hay investigadores de otros campos que están combinando, como decía al principio, pues la ingeniería electrónica, la inteligencia artificial, la computación, la robótica, etcétera, para abordar el mismo problema con aproximaciones radicalmente diferentes, que yo creo que están dando unos resultados también espectaculares. Y aunque no son mi campo, pues quería mencionarlos porque yo creo que también son muy, bueno, ya os digo, son realmente espectaculares. Un ejemplo, además son muy recientes, un ejemplo que salió probablemente, que visteis probablemente todos en los periódicos hace un par de años, ha sido lo que ha conseguido el grupo del profesor Grégoire Courtin en Suiza, que han logrado, y esto lo voy a poner ahí, un momento, que han logrado desarrollar dispositivos electrónicos que implantan en la médula de un paciente tetrapléjico y que están conectados remotamente por wifi a un dispositivo que activa las neuronas espinales con una frecuencia determinada, similar a la que tienen a la que activan esas neuronas en el cerebro, ¿no? Y de hecho lo que consiguen es que al cabo de con bastante training, ¿no? Con bastante sesiones de entrenamiento, las piernas vuelven a moverse. Es decir, que no necesitan los cables que conectan el cerebro con las células de la espina, de la médula espinal. Es decir, hacen como un bypass, ¿no? Entonces, realmente este es uno de los ejemplos más espectaculares. En realidad yo sí podéis encontrarlo en internet, porque la verdad es que lo explican ellos muy bien. No he podido poner el audio, pero ellos lo explican súper bien y es muy interesante cómo consiguen hacer esto. Pero bueno, esto es uno de los ejemplos realmente más espectaculares, porque es que realmente han hecho andar a una persona tetrapléjica. Pero no es un solo caso, ya han conseguido ya tienen varios pacientes, pero son casos bastante aislados todavía, que tienen que cumplir una serie de requisitos muy concretos y que realmente solo depende de dónde esté la lesión, de lo que tengan todavía intacto, etcétera, se le somete al proceso, no, ¿vale? Pero realmente es espectacular. ¿Qué más? Además, hay otros muchos ejemplos, como nos contaban al principio, que realmente de dispositivos implantables o BCI, que se llama Brain Computer Interfaces, que se están desarrollando y que tienen realmente el potencial de tratar circuitos dañados, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues todos conocéis el caso de Stephen Hawking, que con implantes cerebrales pues era capaz de comunicarse a través de su ordenador. Todo esto es gracias pues, a que se han leído las señales cerebrales
y mediante algoritmos, que en esto no voy a entrar porque no tengo ni idea, pero es espectacular lo que están haciendo los matemáticos con esta especie de algoritmos, pues se ha logrado que, por ejemplo, un paciente con un brazo robótico pueda mover la mano con el pensamiento también. Y además esto se logró hace ya como 10 años, ¿no? Los primeros prototipos de esto fue hace bastante tiempo, pero ya están llegando a un nivel de precisión y de sensibilidad bastante increíble. Vamos, que hace poco leí también la noticia de que ya es que prácticamente tienen sensibilidad en los dedos, lo cual es espectacular. También hay otros avances en cuanto a generación de dispositivos BCI, pero que no son invasivos, ¿vale? Porque los que os he dicho hasta ahora eran invasivos, o sea, tienen que implantarte los dispositivos en el cerebro, con lo que eso conlleva. Puede que tenga un daño de cualquier tipo, o sea, que eso no todo el mundo está dispuesto y tal. Pero también hay muchos avances en dispositivos no invasivos. Estos dispositivos que no requieren cirugía, como digo, en principio lo que pasa y que tienen básicamente el mismo principio, ¿no? Lo que hacen es recoger las señales del cerebro. Lo que pasa es que, claro, se hacen a nivel de cráneo, o sea, por encima del cráneo, con lo cual la recepción que tienen es mucho más débil y entonces pues no funcionan tan bien como los implantables. Pero, de nuevo, como digo, están dando bastante buenos resultados. Otra tecnología no invasiva que se está desarrollando bastante es la estimulación magnética transcraneal, que probablemente también habéis oído hablar de ella. Y en este caso lo que ocurre es que se aplican estímulos magnéticos. O sea, aquí no es que estamos recogiendo la información que da el cerebro, sino que estamos interfiriendo con la actividad neuronal, ¿vale? Porque aquí lo que hacemos es impulsos de estimulación magnética. Y aquí veis un ejemplo de esta chica, por ejemplo, que se le va a aplicar aquí, se le va a poner el casquito y veis cómo se le va a mover el brazo de manera totalmente involuntaria. ¿Ves que dice ella? Yo no muevo nada, ¿no? Y esto, pues bueno, está también, o sea, esto quiere decir que podemos interferir con nuestra actividad cerebral. Lo que pasa con todo esto es que realmente todo esto está todavía bastante en pañales, en el sentido de que la resolución que tiene es muy básica, ¿vale? O sea, estamos activando un área que, como decía antes, ahí hay millones y millones de neuronas, que no sabemos muy bien tampoco ni lo que estamos activando. Entonces, y además el nivel de profundidad que alcanza es muy poco, es muy superficial, ¿no? Aunque es verdad que creo que tenía aquí últimamente también están como desarrollando cascos, ¿no? Que parece que están consiguiendo que la estimulación sea un poquito más profunda. Pero aún así, las zonas profundas del cerebro, a las zonas profundas del cerebro no llegamos todavía, ¿vale? O sea que si hay neuronas que no se estimulan porque les pasa algo, porque tienen alguna patología, en zonas más profundas, pues no las vamos a conseguir estimular. Y además, aunque lo consiguiéramos, realmente, como digo, no vamos a un nivel celular, con lo cual no sabemos muy bien qué es lo que estamos tratando, ¿vale? O sea que es un poquito arriesgado. Todas estas técnicas se están desarrollando además en paralelo en combinación con técnicas de resonancia magnética funcional, que bueno, todos sabéis más o menos lo que es, pero en realidad son las que nos están ayudando más a entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Cómo son las conexiones que tenemos unas con otras. Estas técnicas lo que nos permiten es observar la actividad cerebral a tiempo real, porque miden los cambios de flujo del flujo sanguíneo cerebral que ocurren cuando una región del cerebro está activa, ¿vale?
Cuando una neurona no está activa, necesita la sangre cerca. Entonces, al detectar la oxigenación de la sangre, se pueden mapear las áreas del cerebro que están activas cuando estás realizando una tarea cognitiva o emocional o motora. Estas técnicas están permitiendo avances en la comprensión de la conectividad cerebral, como decía, en la localización de funciones específicas en sitios concretos o en la identificación de disfunciones de trastornos neurológicos o psiquiátricos, y se utilizan también para monitorizar la progresión de las enfermedades neurodegenerativas. Como decía antes, también con estas técnicas cada vez el poder de resolución es cada vez mayor, ¿vale? Pero es muy importante para poder de verdad definir las zonas afectadas, o sea, las zonas que dejan de funcionar, que no están activas en un paciente determinado, y tratar de reactivarlas con estimulación transcraneal, por ejemplo, como decíamos antes, pues es importante que sepamos que tengamos una resolución mucho más concreta de la que tenemos ahora mismo, mucho más específica y precisa, ¿vale? Y esto es algo que en animales de experimentación ya sí hemos conseguido, ¿vale? En animales de experimentación hemos dado un paso de gigante en ese sentido, y hasta ahora nos está sirviendo básicamente para entender, nos está sirviendo muchísimo a los neurocientíficos para entender para qué sirve cada tipo neuronal, ¿vale? Porque lo que hemos conseguido es estimular. A ver, no me acuerdo este vídeo, ¿vale? Lo que se ha conseguido es estimular o inhibir neuronas de manera muy precisa, porque mediante trucos de ingeniería genética hemos hecho que un grupo particular de neuronas expresen un tipo de proteínas que se llaman opsinas, que estaban aisladas, se identificaron en bacterias, que son estos puntitos verdes. Imaginaros estos puntitos verdes. Ahora a la neurona le hemos insertado estas proteínas que responden a la luz, ¿vale? A la luz azul. Entonces, mediante trucos genéticos, como os decía, le ponemos solo a unas neuronas que nosotros queremos estos puntitos verdes, iluminamos el cerebro del ratón con luz azul y solo se activan esas neuronas en particular, ¿vale? Bueno, pues haciendo eso hemos conseguido, ¿vale? Imaginaros, este es el ratón que se le pone un casquito que, a ver, esto era otro vídeo también. Ahí. Veis que se le pone un casquito, ¿vale? En realidad es como un implante, que creo que ahora después lo podéis ver, ¿vale? Sí, este es el implante que se le pone al ratón del cerebro a través del cráneo. Y lo que ocurre es que al iluminar, en realidad ilumina una zona muy grande, pero en realidad solo van a responder a esa iluminación las células que tienen esas opsinas, ¿vale? Bueno, pues lo que veis aquí es que el ratón, a ver, al principio estaba por aquí, veis que el ratón está tan campante en su jaula normal y corriente, pero en cuanto que se activa la luz azul, empieza a andar compulsivamente, a dar vueltas, ¿vale? Es decir, que esas neuronas que hemos tocado, esas poquitas, que son muy poquitas, son las responsables de que el ratón empiece a andar. Vale, pues por último, y ya no me voy a extender mucho más, también quería comentaros cómo la aplicación de nuevos conocimientos que generamos los científicos puede resultar importante no solo para tratar las patologías y la alteración de la conducta, sino que también podría dar lugar en el futuro a la emergencia de nuevas capacidades o habilidades sensoriales o cognitivas, ¿no? Y esto lo voy a ilustrar de nuevo con un ejemplo, con un experimento que hemos hecho en el laboratorio muy recientemente, también en modelos animales, pero que en el futuro pues igual también se puede extrapolar a humanos. En el sistema visual del ratón, como os decía antes, aunque se parece al humano en muchas cosas, en la gran mayoría de las cosas, pero no es exactamente igual, ¿vale? Porque los humanos tenemos muy buena visión binocular,
¿vale? Nosotros vemos en 3 dimensiones, tenemos los ojos frontales, vemos perfectamente en 3 dimensiones. Somos, junto con los primates, los que tenemos mejor visión binocular, la especie con mejor visión binocular. Y esto ocurre porque la mitad de las neuronas, este es el caso aquí, ¿vale? Del humano, este es el sistema visual de humano. La mitad de las neuronas, como os contaba antes, de un ojo, proyectan a un lado, mientras que la otra mitad proyectan al lado, al mismo hemisferio, ¿vale? Y eso hace que luego, que lo que vemos con cada uno de los ojos, luego el cerebro lo pueda integrar para hacer una imagen en 3 dimensiones, ¿vale? Bueno, pues los ratones no tienen visión binocular, ¿vale? Los ratones, en los ratones lo que ocurre es que la mayoría de los axones cruzan la línea media, o sea que cada ojo ve una cosa prácticamente un ojo ve una cosa, además veis que realmente están como más laterales, cada ojo ve una cosa distinta. Bueno, pues como en el laboratorio habíamos encontrado los genes que hacen que los axones vayan hacia un lado o hacia el otro del cerebro, pensamos que qué pasaría si tratamos de mimetizar en el ratón el sistema visual humano, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue hacer un ratón transgénico para que los ratones tuvieran más fibras ipsilaterales, que es como le llamamos, ¿no? a las que nos cruzan. Vale, pero la pregunta era, esto hace que ya el ratón, solo ese cambio, que en realidad estamos cambiando la expresión de un gen, solo ese cambio hace que realmente el ratón adquiera una capacidad nueva que no tenía antes. Lo primero que hicimos fue comprobar que realmente, expresando ese gen que hemos cambiado, hemos recableado el sistema visual, ¿vale? Del ratón. Y esto lo hicimos, esto es lo que podéis ver aquí, este es el sistema visual de un ratón control y de un ratón rewire, que lo llamamos recableado. Y que además lo podemos ver así, tan bonito, porque esta otra técnica que ha revolucionado también, que hay muchas técnicas que están revolucionando muchas cosas, pero hay otra técnica que está revolucionando la neurociencia y es que ahora podemos visualizar el cerebro, podemos clarificar el cerebro. El cerebro es completamente opaco, ¿vale? Y como habéis visto antes lo que teníamos que hacer era diseccionarlo cada vez que queríamos mirar algo que hay dentro del cerebro, lo teníamos que diseccionar, ¿vale? O sea, que cortar en secciones. Pero hace como 5 o 6 años ha aparecido una técnica que consiste básicamente en quitar los lípidos, que es lo que hace opaco al cerebro, el cerebro fijado, el cerebro de ratón o de otros animales, pero fijado. En vivo no podemos hacerlo todavía. Pero cuando está fijado podemos sacar todos esos lípidos y transparentarlo completamente. Y de hecho, creo que esto es lo que tengo aquí. Veis que esto es un cerebro normal y esto es un cerebro ya que ha sufrido el proceso de lipificación, ¿vale? Y veis que se hace completamente transparente. Y entonces ahora podemos estudiar, además de hacerlo transparente, tenemos trucos genéticos para hacer que se iluminen ciertas zonas, ¿no? Solo. Y entonces luego pues podemos estudiar y ver, por ejemplo, un circuito completo, como os decía aquí antes, ¿no? Entonces, gracias a esta técnica también nos está ayudando muchísimo a ver realmente cómo son los circuitos en 3 dimensiones, que antes, hasta hace poco, pues nos los teníamos que imaginar haciendo un montón de trabajo, diseccionando y tal. Ahora es mucho más rápido, mucho más fácil y más visual. Bueno, pues como veis, como decía antes, estos ratones, a ver, lo voy a poner otra vez, veis que lo primero que vimos es que efectivamente se han recableado, ¿no? Se ha recableado el sistema visual de nuestro ratón transgénico, porque veis que ahora en el ratón normal solo veis verde, por ejemplo aquí, mientras que en el otro ratón veis mezcla de verde y blanco, ¿no? Que es lo que ocurre en el sistema visual humano. Vale, pues, pero claro, ¿cómo sabemos? A un ratón no le podemos preguntar si ve en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si de verdad hemos conseguido que vea en 3 dimensiones? Y para eso, pues lo que hemos hecho es una serie de tareas. Le hemos hecho hacer una serie de tareas al ratón. Una de ellas es algo que utilizan, es muy similar a lo que utilizan los pediatras cuando quieren mirar la visión, si un bebé ve en 3 dimensiones. Y lo que hacen es, veis este aparatito, ¿no? Este dispositivo, que lo que hacen es poner aquí el bebé en una especie de cámara cuadriculada. Aquí le ponen como la continuación es una placa transparente para que no se caiga, y ponen aquí y debajo de esa placa transparente está el mismo patrón,
de cuadritos, pero abajo, ¿no? De manera que si el niño detecta que hay ahí un escalón grande, pues se para y no va hacia la madre, mientras que si no lo detecta, pues sigue. Vale. Pues esto lo hemos adaptado a ratones, ¿vale? Y entonces lo que hemos hecho ha sido crear, no es exactamente igual, pero es muy parecido, el principio es el mismo. Ponemos en un lado, tenemos corredor, digamos, blanco. En un lado ponemos el patrón este de cuadritos y abajo, y en el otro lado ponemos el patrón de cuadritos, pero bastante más abajo, ¿vale? Entonces, en un ratón normal, normalmente no detecta si a cuál de los dos sitios tiene que ir, porque no ve en 3 dimensiones y se tira sin ningún problema random, ¿vale? Después de estar un rato observando y tal. Bueno, hay veces que no se tiran porque les da miedo y al final no se tiran. Pero muchos de ellos, pues, acaban. Los ratones normales no ven y van a un lado a otro. Mientras que los ratones nuestros, bueno, y esto creo que no he puesto aquí la cuantificación, pero bueno, todo esto está cuantificado con muchos ratones, etcétera. Nuestros ratones sí que detectan el lado al que no deben saltar y generalmente se van más, acaban yéndose al lado al lado que está más cerca, ¿no? Además, también, porque generalmente con un test no te sueles creer el resultado, ¿vale? Aunque sea sólido, etcétera, tienes que hacer más de un experimento. Y la otra cosa que se nos ocurrió, que es todavía más espectacular, es hacer lo que llamamos la prueba de captura de presa. A los ratones les gustan mucho los grillos. Entonces intentan cazar grillos, ¿vale? Cuando tú los pones en la arena, les pones en un campo y al ratito le echas un grillo y él empieza a intentar cazar el grillo. Bueno, pues un ratón normal tarda una media me parece que era como de 50 segundos o así en coger el grillo, ¿vale? O sea, pero ve regular. Y además utiliza como otros trucos más que la visión binocular, ¿no? Nuestros ratones tardan 5 segundos en coger al grillo. O sea, van directos al grillo. O sea, que realmente tienen una visión binocular muy potenciada. Vale. Todo esto para deciros que en realidad la posibilidad de manipular la conducta en un ser vivo, en un ser humano, en el futuro quizá, su estado de ánimo o sus capacidades cognitivas o sensoriales, pues es una realidad que puede pasar perfectamente, ¿vale? Y en este camino un poco imparable en el que la manipulación de la conducta probablemente ocurrirá antes o después, la neuroética pues es una disciplina que está tomando mucha fuerza y que evalúa las implicaciones éticas, legales y sociales que surgen de los avances científicos de la manipulación del cerebro. Y que pensamos los neurocientíficos, y espero que todos estéis de acuerdo y que intentéis divulgarlo un poco también, pues que tienen que tener, que la neuroética va a tener que tener un protagonismo bastante importante y una influencia bastante importante en la política, ¿no? y en nuestra sociedad. Y que deberíamos empezar a regular sin mucho tardar el uso de todas estas nuevas tecnologías. Y de hecho la comunidad científica ya se está movilizando para tratar de abordar estos temas éticos relacionados con estos avances y concienciar, como decía antes, a los políticos de la necesidad de regular todos estos temas. De hecho, hay un grupo de científicos que han propuesto ya un manifiesto en lo que han definido como los neuroderechos, no sé si habréis oído hablar de ello, para generar un marco legal en el que se preserven lo que ellos consideran 5 derechos básicos del individuo, como son la conservación de la identidad personal, el libre albedrío, la conservación del libre albedrío, la privacidad mental, un acceso equitativo a la potenciación de las capacidades mentales y la protección contra los rasgos discriminatorios. Y básicamente esto os animo también a que busquéis neuroderechos y os informéis un poquito sobre todo esto, porque yo creo que vamos a hablar mucho sobre esto en el futuro, porque realmente nos va a cambiar, que las tecnologías están realmente cambiando toda nuestra
va a cambiar nuestra panorama social y es importante que estemos informados de todo esto. Y antes de acabar, pues simplemente quería agradecer algo que siempre me gusta, que es agradecer a los miembros de mi laboratorio todo el trabajo que realizan y a la fuente de financiación que tenemos. Y quería poner un vídeo, pero creo que no va a poder ser porque era un vídeo de nuestro centro, simplemente para hacer un poquito de promoción, que conozcáis el centro, el Instituto de Neurociencia, pero creo que no voy a... Me parece que no, o sea, lo puedo poner, pero lo puedo dejar ahí mientras que me hacéis preguntas o lo que sea, pero no tiene voz, porque se me ha olvidado el cable de la voz. Pero bueno, simplemente lo podéis ir viendo ahí detrás, que el Instituto de Neurociencias, que está en Alicante, el centro más grande ahora mismo dedicado a la neurociencia en España. Y bueno, pues somos muchos grupos de investigación dedicados exclusivamente a la neurociencia. Es un centro mixto de CSIC y la Universidad Miguel Hernández en Alicante. Y bueno, pues nos dedicamos básicamente a estudiar, como decía antes, el cerebro desde distintos tipos, de distintos puntos de vista, ¿no? Desde cómo se desarrolla, cómo funciona, las patologías, etcétera. Y nada, que os invito a que vengáis a visitarnos en algún momento. Y ya está. Muchas gracias a todos. No sé si tenéis preguntas o ha quedado todo muy claro. Yo una pregunta muy rápida. Ahora que podemos... Ah, perdón. Se oye, ¿no? No, era una pregunta bastante rápida. Por ejemplo, has hablado del caso de cómo se podría mejorar la visión en personas, sobre todo personas mayores que tengan glaucoma, creo. Imaginémonos que se puede hacer un proceso para evitar que se llegue a ese estado de glaucoma, de degeneración. Podríamos seguir entrando en nuestro ordenador poniendo... Sabes que ahora mismo se está hablando de que para acceder a ciertas aplicaciones, igual que hacemos con el fingerprint, podamos usar la retina o ¿habría una modificación de la forma de la retina que nos hicieran no poder... usar eso, por ejemplo. Gracias. No, porque lo que se usa para... Ay, perdona. Sí, me vuelvo. No, porque lo que se usa para detectar, para hacer esa huella de la retina es el iris. ¿Vale? Y el iris es algo que la retina en realidad, de hecho no es parte de la retina el iris, es una parte es un epitelio, ¿vale? Que tiene el ojo. La retina, todas las células nerviosas de las que yo te estaba hablando antes, la retina, están detrás, en la capa interna del ojo, ¿vale? O sea que eso no se afecta. Eso no se afecta. Pero sí que hay gente que tiene afectado el iris. Entonces, a esa gente, pues esos dispositivos no le valen. Pero no. Si lo he entendido bien, todo esto está en fase experimental con los ratones. Repito, si lo he entendido bien, todo esto es fase experimental con ratones. ¿Ya se está dando el salto en humanos? No, en regeneración no. Lo que se está haciendo en humanos, y eso fue también otro hito hace un par de años, es hacer optogenética, lo que os he contado de que se hace en ratón, es decir, iluminar, o sea, poner opsinas en células de la retina, pero que no son estas que os he dicho, sino... porque las que os he dicho son las que... En la retina, es que lo he simplificado mucho, ¿vale? Pero en la retina hay muchos tipos celulares, ¿vale? Uno de ellos son las que conectan la retina con el cerebro, que es las que están por el nervio óptico. Pero en realidad las que recogen la luz, las primeras células que recogen la luz, son los fotorreceptores, ¿vale? Que están como en la capa más interna de la retina. De ahí, de los fotorreceptores pasan a otro tipo celular, luego otro tipo celular y al final lo recogen las células retinales ganglionares, que son las que lo mandan al cerebro. Vale, pues los fotorreceptores, que son las primeras que lo recogen, son las más accesibles. ¿Vale? Y es relativamente fácil, con cirugía,
para los cirujanos, para los ópticos, los oftalmólogos, es relativamente fácil alcanzar esas células, llegar a esas células, ¿vale? Entonces, han sido capaces de, con virus, con vectores virales, meter estas opsinas en los fotorreceptores. En personas, en pacientes que tienen retinitis pigmentosa, que lo que les pasa a estas personas es que tienen genes mutados en los fotorreceptores. Esto no lo he contado porque es que si no ya me extendía mucho, ¿vale? Pero es otra de los avances espectaculares. Entonces, han conseguido estas neuronas, es que son también neuronas, ¿vale? Los fotorreceptores son neuronas, pero no están activos en estas personas porque tienen una mutación en un gen que hace que no sean capaces de disparar. Vale, pues poniendo estas opsinas iluminándolas con la luz azul, han conseguido que disparen, ¿vale? Y parece ser, están todavía un poquito, esto está un poquito, pero sí que los pacientes en los que lo han hecho dicen que empiezan a ver destellos, ¿vale? Que antes no veían nada, pues ahora ven como destellos de luz, ¿vale? O sea que, bueno, se va avanzando en ese sentido también. Hola, muchas gracias. ¿Me escucháis? Ya que estamos hablando de avances de neurociencia, me gustaría preguntar sobre el Alzheimer. De vez en cuando nos metemos en los periódicos y vemos que ha salido una vacuna o han encontrado un tratamiento. ¿Qué hay de cierto en eso y qué podemos esperar en un futuro, ya que el Alzheimer es algo muy difícil de conseguir modelar? Gracias. Hoy mismo, no sé si lo habéis leído en El País. No lo he leído. Pues sí, vale. Hoy mismo también había una noticia, es que prácticamente, como tú dices, salen noticias un día sí otro no. Y esto es uno de los problemas a los que nos enfrentamos bastante los científicos, porque prácticamente parece que todos los días se cura el cáncer o se cura el Alzheimer o se cura cualquier cosa, ¿no? Porque ha llegado un momento en que nos piden tanta divulgación que claro, que a mí me parece que tenemos que hacerla, y que tenemos que estar ahí. Realmente es importante que la sociedad, o que reportemos un poco a qué va el dinero público, ¿no? Que recibimos y qué estamos haciendo. Pero claro, hay un problema muy grave, y es que, bueno, muy grave, que es un problema, que es que, como os decía al principio, yo creo que hacer divulgación es muy complicado, porque claro, yo llevo 20 y tantos años estudiando lo que estudio, que es una cosa muy concreta, ¿vale? Y aún así no me siento experta en lo que hago. O sea que transmitir esos 20 y tantos años de estudio en un ratito es muy, muy, muy complicado, y menos en un titular de un periódico. Y en los periódicos, los periodistas siempre nos piden eso, nos piden, dime en 2 palabras, pues como decía antes, ¿no? Mi hermano, en 5 minutos cuéntame qué estás haciendo. Mira, no te lo puedo contar en 5 minutos, es que no puedo, porque es que es imposible. Entonces esto pasa muy a menudo. Y con Alzheimer pues pasa igual, y además encima ahí hay muchísimos intereses económicos, de farmacéutica, porque mueve muchísimo dinero, ¿no? Entonces, claro, igual que con el cáncer. ¿Qué pasa? Pues que todo el mundo quiere ser el primero que tiene la panacea o el tal. Hasta ahora no se ha encontrado una cura, sinceramente. Ahora hay un fármaco, que es el que te decía que viene hoy en el periódico, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Que parece que sí que es un anticuerpo, que parece que se pega a las placas, ¿sabes? Que son hay las placas de Tau, ¿no? Que son como unos ovillitos que se forman en los enfermos de Alzheimer, que son pues las neuronas degenerando, los axones estos que están como degenerando, entonces se quedan ahí ya y interfieren con la actividad de las que están bien. Pues hay un anticuerpo que parece que se pega a esas neuronas y como que las diluye, digamos, a esas placas, y parece como que las diluye. Esto en ratones ha funcionado muy bien. En pacientes, pues como pasa siempre, o sea, realmente hay bastante experimentos, bastante tratamientos que en modelos animales funcionan bien, pero que luego los pasa a la clínica y no es que no funcionen, pero no tan bien. ¿Vale? Y luego además es que es muy complicado porque claro, en ratones tú puedes hacer muchos experimentos con una N muy alta. Tú con enfermos no puedes experimentar. Entonces, claro, es difícil, y al final pues lo que pasa es que en algún momento tenemos que experimentar.
porque si no, nunca vas a saber si va a funcionar o no. Entonces, se están haciendo los experimentos con algunos de estos que han pasado las cribas de que por lo menos no generan otros problemas, y ahora se está en la etapa de ver en qué porcentaje realmente funciona. Este último que decíamos, pues parece que tiene una eficiencia de como un 5%, que además solo si se pilla en etapas muy, muy tempranas. Sí. Es muy poco, muy poco. Sí, por eso te digo que realmente es que lo que hay ahora mismo es, y además ya te digo, es no en todos los pacientes, porque tienen que ser, como tampoco sabemos exactamente cómo funciona, pues parece que solo diluye o digrega cierto tipo de placa, además cuando todavía está muy en estadios muy tempranos. En fin, que bueno. Pero claro, por otro lado, pues en algún momento se tienen que empezar a hacer experimentos, o sea, se tienen que hacer pruebas con los fármacos que sacamos de los experimentos animales, de la experimentación animal, porque si no, pues se quedan ahí y no sirven para nada, ¿no? O sea que, como os digo, el problema está en que el salto de los animales a los humanos, pues no siempre funciona. Pero bueno, se trabaja en ello, ¿eh? Se trabaja en ello. ¿Sería posible que hubiera en el futuro una vacuna contra el Alzheimer, por ejemplo? Yo no le llamaría, o sea, lo que sí hay es, o sea, porque el principio de las vacunas, bueno, pues todos sabéis que ¿no? Es que el antígeno que provoca la enfermedad se expone al sistema inmune, y el sistema inmune es capaz de adaptarse a ese antígeno, ¿no? Fue lo que pasó con el COVID, por ejemplo. Yo no le llamaría vacuna, primero porque todavía no sabemos, no creo que sea un antígeno, o sea, no sabemos realmente qué es lo que provoca el Alzheimer, ¿vale? Que ese es todo el problema, no sabemos realmente cuál es el origen, no tenemos muy claro cuál es el origen. Cuando sepamos cuál es el origen, pues igual ahí podemos atajarlo, pero es que mientras que no sepamos el origen está complicado. Puede haber tratamientos que o sea, lo que sí hay es, pues eso, si se pilla en momentos muy tempranos, es cierto que se sabe que si se estimulan, la estimulación neuronal de cualquier tipo siempre mejora el performance, ¿no? Es bueno que las neuronas estén activas. Entonces, pues mediante este tipo de tratamiento de estimulación transcraneal o ejercicio, todo esto que se dice siempre, hay ejercicio, está activo, todo esto es que siempre es bueno, y entonces se puede retrasar, pero curarlo ahora mismo no, pero se está invirtiendo muchísimo dinero en eso, ¿eh? Y de hecho, solo por lo que ha comentado del Alzheimer, de hecho, no hubo hubo críticas con el tema de que hay tratamientos que han costado un porrón de dinero para el Alzheimer en los últimos años que al final sí. No han servido para nada. Entonces, sí, eso es una de las cosas que están también. A ver, es que todo funciona un poco como en todo, ¿no? Por intereses económicos. Las farmacéuticas pues funcionan un poco así, en que si ellos ven que les va a compensar, invierten, porque una cosa es lo que hacemos los científicos que trabajamos en la pública, ¿no? El día a día, el conocimiento que generamos, y luego que esto es una asignatura pendiente también un poco, la traslación a la clínica, el paso ese cuesta muchísimo dinero, por lo que decíamos antes, porque los ensayos clínicos son muy costosos y necesitan una cantidad bueno, primero generar el fármaco, que es muy caro, generalmente es muy caro, en cantidades suficientes como para repartirlo a los enfermos. Luego que o sea, es bastante caro, ¿no? Entonces, las farmacéuticas siempre tienen la cosa esta, y eso los estados generalmente no lo financian, y son las farmacéuticas las que lo hacen. Y las farmacéuticas siempre piensan, o sea, siempre hacen sus números de si les compensa o no. Entonces hubo ahí
una historia que, bueno, pues después de emplear muchísimo dinero, no me acuerdo qué farmacéutica fue en realidad, una americana, fue en Estados Unidos, luego no vio que habían invertido muchísimo dinero, dijeron que además que sí que funcionaba el fármaco y luego resultó que era un fiasco. Entonces, después de eso, ya ha habido como mucha reticencia a seguir invirtiendo en Alzheimer, ¿no? Pero bueno, en realidad se sigue invirtiendo porque bueno, y la investigación básica sigue realizándose. Gracias. Allí hay una, al final. Gracias por su presentación, muy interesante. Tengo dos preguntitas. Una es el papel actual de la neuroplasticidad en ralentizar el deterioro cognitivo, porque se lee mucho de eso. La segunda es si la neurociencia también está estudiando una otra tecnología que se habla mucho hoy, que son los champiñones psiquedélicos, como eso también pueda afectar a mejorar el proceso cognitivo. Gracias. Nada. A ver, la plasticidad, aquí se mezclan muchos conceptos. La plasticidad en realidad es lo que os decía antes de la sinapsis, ¿no? Pueden estar más o menos potenciadas, se pueden potenciar o debilitar, dependiendo de si ejerce muchas veces una tarea determinada, ¿no? Puedes aprender tal tarea o tal cosa o tal rutina y potenciar esa sinapsis, una sinapsis en particular. Eso es lo que realmente plasticidad sináptica, ¿vale? Pero se mezcla mucho y entonces lo que decía antes, una de las cosas que decía al principio, no es que en realidad durante la etapa ya madura existe plasticidad sináptica, porque realmente, pues lo que os decía, por una serie de ejercicios o lo que sea, tú puedes potenciar esas conexiones o debilitar otras si no la usas. O sea, que sí, que funciona el decir, venga, yo quiero hacer esto, lo hago rutinariamente y tal, al final consigo que ya lo hago espontáneamente, ¿no? Por ejemplo, aprendo tal tarea, eso funciona. Y luego, pero claro, hasta cierto límite. Lo que no puedes es que haya, o sea, crear conexiones entre neuronas, por ejemplo, que están muy lejos unas de otras en el cerebro anatómicamente, ¿vale? Eso no va a poder pasar nunca. Entonces, hay cosas pues, que no vas a poder nunca conseguir. O sea, que sí que existe la plasticidad y nuestro cerebro es muy plástico hasta cierto límite. Y luego, además, eso se confunde mucho con lo que os comentaba antes de la neurogénesis, que se ha visto hace poco, ¿no? O sea, una cosa es la plasticidad de unas neuronas conectadas con otras, las que ya tenemos, y otra cosa es que se ha descubierto hace poco que puede que haya generación de neuronas de novo en el adulto, ¿vale? Y entonces estas neuronas de novo, pues según dicen, podrían ayudar a potenciar ciertas tareas también o hacer a que el cerebro se rejuvenezca de alguna manera, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Y ya os decía antes que lo de la neurogénesis un poquito no está muy claro, ¿vale? Pero la plasticidad existe y eso es así, y de verdad que si tú te propones hacer algo y insistes en ello y tal, probablemente lo puedes conseguir. Y lo que me decía de los champiñones psicodélicos y tal, pues la verdad es que no tengo muy claro, pero vamos, segurísimo que eso está interfiriendo con los neurotransmisores, etcétera, con lo cual está interfiriendo con la actividad sináptica. Ahora, ¿hasta qué punto se sabe? Esto un poco, la droga en general, incluso la farmacéutica, es un poco prueba y error. Y la mayoría de las drogas que nos tomamos para cuando nos duele la cabeza o lo que sea, pues se han... sabemos lo que hacen un poco por experiencia,
Pues son empíricas, ¿vale? En la mayoría de los casos. La mayoría de las veces, hoy día ya van un poquito más dirigidas, pero la gran mayoría de ellas todavía no tenemos muy claro cuál es el mecanismo, el mecanismo fundamental por el que funcionan, ¿no? Entonces, pues que funcionan para una cosa, pues sí, pero a lo mejor pueden estar teniendo un efecto secundario en otra cosa que todavía no sabemos. En fin, yo sería muy cauto con tomar cosas que no sabe muy bien el efecto que tienen. ¿Más cosas? Nosotros en el laboratorio trabajamos con ratones y con pollo. Con pollo. Con pollo porque el pollo, como nosotros hacemos muchas cosas durante el desarrollo, bueno, y con pez cebra también, hacemos muchas cosas en desarrollo, y el desarrollo del pollo, la ventaja que tiene es que, bueno, es vertebrado, con lo cual pues tiene muchos principios muy parecidos al resto de los vertebrados, ¿no? Pero la ventaja que tiene el pollo es que tú puedes coger un huevo, abrirlo, mirar, manipularlo, inyectarle cosas, genes, lo que quiera, cerrar el huevo y se sigue incubando. Entonces, tiene una ventaja para trabajar en desarrollo, tiene una ventaja muy grande. Y el pez cebra, la ventaja que tiene es que es transparente, completamente. Entonces, podemos ver por dentro, que ahora ya eso no es tan importante, porque como os decía antes, ahora ya han salido técnicas de clarificación, ¿vale?, que nos permiten ver prácticamente el cerebro por dentro, pero hasta hace poco el pez cebra era un modelo animal bastante usado porque se podía... porque es transparente y lo puedes mirar in vivo, no tienes que fijarlo ni nada, lo puedes ver un montón de procesos así, a ojo. Otra pregunta un poco de futurología, digamos. Hablando de neurogénesis, por lo visto, de momento se hace en laboratorio. O sea, lo que se hace es se toman células, no me acuerdo cómo se llama el proceso, pero se activan algunos genes o menos y podemos cambiar el tipo de desarrollo de una célula a otra. Pero en el futuro, ¿es posible pensar, o alguien está imaginando que todo esto se puede hacer al interior del cuerpo humano? O sea, que habría una manera de interferir con la genética de una célula para cambiar su destino, y eso significaría como poder tener neurogénesis, digamos, farmacológica o lo que sea. Podría ser, perfectamente. O sea, de hecho, incluso aunque no existiera la neurogénesis en humanos, como os decía antes, que todavía está esto un poco en entredicho, ¿no? Esto es controversico. Pero incluso aunque no existiera, como sí que existe en otras especies, podemos estudiar, que es una de las cosas que se está haciendo, podemos estudiar cuáles son los mecanismos que hacen que se generen nuevas células en el adulto, en ratón, por ejemplo, y tratar de manipular esos mismos genes en las neuronas adultas de un humano y ver si hay neurogénesis de nuevo. Yo no digo que sea ético, por eso os decía antes lo de la neuroética, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es descabellado que eso pueda pasar, sí. Sí, estamos en un futuro... O sea, la verdad es que en biología ha habido como 3 o 4 hitos bastante revolucionarios que nos han cambiado un poco el panorama que teníamos los biólogos cuando yo empecé a estudiar, lo de que una célula, una vez que se diferenciaba, era así para siempre, eso era así, no había duda. Y cuando me metieron 4 genes y vimos que eso iba para atrás, pues, y se hacía una célula madre, fue como, ¿cómo? O sea, que yo ya nunca digo, esto no va a poder pasar, porque me lo creo todo. Bien documentado, claro, siempre bien documentado, pero sí. Estamos viendo cosas increíbles.
Y no vuelvas a decir que no sabes comunicar porque comunicas de maravilla. Pues te voy a llevar a mi casa a ver si No, pues te quería preguntar, cuando has hablado de la diferenciación celular y de cómo se ha revertido, se revierte con esa implantación de esos 4 genes o los que sean, ¿no? Que ahora eran 4, pero ahora se ha reducido a 2, ¿eh? O sea, estoy flipando. Pero esa reversión no es total, ¿no? Porque luego dices que su orientación en el espacio, o sea, cuando luego tienen que buscar, no lo consiguen, ¿no? Vale. Exacto. Es que, o sea, no, lo que ocurre es que revierten, o sea, lo que sí se consigue es revertirlas hasta célula madre, ¿vale? Y, o sea, tú coges un trocito de piel, la pones en esta, le pones los 4 factores estos y le haces células madre. Y ahora lo que pasa, que lo he contado en 5 segundos, pero en realidad ahora lo que ocurre en la placa es que si tú la quieres convertir a neurona de espinal, por ejemplo, ¿no? A neurona motora, pues le tienes que echar una serie de factores para que se diferencie. ¿Vale? Tú tienes la célula madre, pero ahí le tienes que echar cosas para que sea astrocito o sea hepatocito. Esos factores de una célula los sabemos, de otras no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay un poquito ahí de... Y luego lo que decíamos, tú la puedes convertir, por ejemplo, lo que tú mismo has pensado, la puedes convertir a neurona, pero claro, esa neurona luego va a ser neurona, y puede hacer que empiece a crecer. Pero luego, una vez que esté implantada en el cerebro, dependerá de las señales que haya en el cerebro, la tienes que guiar. O sea, que no es solo que tenga identidad neuronal, sino que tiene que expresar una serie de factores en un momento determinado, además, para que cuando esté pasando por aquí, vaya hacia allí. O sea, no es fácil. Gracias. Bueno, pues ya. Muchísimas gracias a todos por venir.